celebración de los 60 años de la CINEA y en el marco de su reunión 110. La actividad que nos convoca en este momento es la conferencia magistral titulada El juego como estrategia didáctica del maestro Pedro Juan Jaramillo, quien es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un magíster en teoría e historia de la misma universidad, y también es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Debo mencionar que es una maravillosa y cálida persona y también un querido amigo, entonces me da mucho gusto moderar este espacio. También nos acompaña el maestro Diego Alatorre como comentarista y la maestra Leticia Ortiz Ábalos como relatora. En la organización de la mesa, primero escucharemos al maestro Pedro Juan, después tendremos unos comentarios de Diego y habrá un espacio al final para preguntas y respuestas. Entonces, te dejo el micrófono. Buenas noches. Gracias, Lourdes. El nombre ha variado de varias maneras. Finalmente quedó como más o menos la dimensión didáctica del juego, básicamente orientada al proyecto y a lo que el proyecto en arquitectura significa. Voy inicialmente a mostrar el contenido general de la charla que tiene los siguientes capítulos. Hay unas consideraciones previas muy importantes para mí como consideraciones en la medida en la que ahí se enuncia la premisa de trabajo y los aspectos que vamos a desarrollar a través de la charla, de la hay una temática en la cual se enuncia el problema de manera formal y posteriormente vamos a desarrollar los capítulos que están planteados en esa temática. Eso quiere decir la descripción, la noción de cartografía, la construcción del mapa, el diagrama, la cartografía del pueblo, lo programático, la autobiografía y para terminar vamos a ver una serie de proyectos tratando de ejemplificar lo que fue planteado en la práctica. Como consideraciones previas son las siguientes. Primera y la más importante. Se parte de la premisa de que el proyecto es el resultado, esto es fundamental, es el resultado de un proceso de investigación desarrollado por el estudiante y no del acompañamiento inducido de un docente. La función del docente en este planteamiento es acompañar, no es inducir conocimientos. Segundo, se pone, por consiguiente, en tela de juicio la noción de representación desarrollada en Occidente, determinante del concepto de espacio que ha sido desarrollado a partir del Renacimiento y que define lo que nosotros llamamos la espacialidad en la cultura occidental. El tercero es la palabra juego, designa no solo la actividad que se nombra como tal, sino la totalidad de figuras, símbolos e instrumentos necesarios para desarrollar esa actividad o su funcionamiento como conjunto complejo. La siguiente es el propósito del estudio, específicamente, es indagar el papel de los juegos en el conocimiento, especialmente cuando este ha sido asumido como una estrategia de análisis y operatividad de problemas específicos relacionados a los saberes propios de un orden disciplinar, como es el caso de la arquitectura. Ya entrando en el tema del juego, lo fundamental son los tres conceptos que lo estructuran. Uno, el agón; segundo, la mimicry; tercero, el adepto. Esto quiere decir
las reglas, la simulación y la condición de azar. El Aragón, las reglas, lo convencional, se enfrenta por naturaleza al alea, que es el camino a develar propio de cualquier investigación, a través de la mímica, la simulación, actuando ella como espacio de reflexión y de síntesis. La noción de investigación aquí, como lo acabamos de ver, es un espacio abierto. No es la investigación en términos de algunas de las ciencias que buscan únicamente corroborar una premisa central. ¿Más cerca? Entremos a hablar de la temática. Este trabajo versa sobre el juego como reflexión, como un espacio de deliberación sobre hechos y acciones alrededor de problemas planteados. Se ha estudiado como estrategia a través de la cual se puede identificar una problemática. Problemática, ahora vamos a aclarar qué significa eso. Discutirse en sus variables, diagramarse, graficarse y finalmente ser traducida a través de un proceso analógico o metafórico en una nueva situación que permita su comprensión y las implicaciones que éste puede abordar. Se ha planteado como una didáctica en pro de la conceptualización y alcance del estudio de una situación específica dada o para ser estudiada. La actividad del juego como lúdica se desarrolla entre dos opuestos, nos dice Carlos, los convencionalismos, esto es la norma, y la fantasía. Esto para nosotros en la educación, en la arquitectura, es fundamental y ahora vamos a tratar de ver qué quiere decir esa palabra que genera enormes temores en el proceso docente que se llama la fantasía. Vamos primero a hablar de la descripción. Uno de los temas más difíciles que tiene el trabajo en los proyectos es la coherencia entre las diferentes etapas que lo definen como proyecto. Eso quiere decir entre unos primeros momentos en los cuales aparece la información, se recoge una información. Aclaro, cuando nosotros como docentes le pedimos a los alumnos que traten de aclarar qué vamos a hacer. Aquello que normalmente se llama información quiere decir simplemente recopilar los datos que van a ser desarrollados. Eso se le denomina investigación. No es investigación. Investigación es el proceso completo. Información es simplemente recopilación de datos, que para nosotros es fundamental. Posteriormente a eso que llamamos la recopilación de información, aparece la descripción de aquello que se ha informado. Ahí empieza la labor de la arquitecto y eso es fundamental. Una cosa es una información general, otra cosa es la descripción de la información. Un arquitecto tiene la condición como arquitecto de describir aquello que ha mirado desde su punto de vista. Y ese punto de vista como arquitecto, llevado a códigos arquitectónicos, es lo que llamamos la documentación. De manera que él está definido por la mirada, las múltiples miradas, la visión del conjunto y los medios en que se efectúa ese reconocimiento. La palabra que aquí se plantea radica en la diferencia entre el qué se dice cuando se está documentando y el cómo se dice. En la mayoría de las disciplinas el qué se dice es suficiente. En el caso nuestro, en que toda nuestra actividad depende de formas de representación, el cómo se dice es más importante que el qué se dice, o tan importante como el que se dice, en la medida en que se ha identificado
un tema con su función de estudio. Esto define el tipo de pensamiento que se ha implementado. Vamos a hablar de la documentación, de la cartografía. La cartografía se refiere a mapas, a registros hechos o experiencias de situaciones o circunstancias, al igual que de lugares y momentos. Aquí ya aparece una mirada completamente distinta por parte de lo que es un arquitecto cartografiando situaciones a lo que hace un ingeniero o hace un teórico. Son historias para nosotros escritas, dibujadas o contadas que reseñan espacios como registros. Se desarrollan entre la realidad y lo imaginario, entre lo concreto y lo abstracto, entre lo real y lo ficticio, entre creencias y mitos, entre usos y ritos. Como ven, aquí ya abrimos completamente el rol del arquitecto a los distintos aspectos que intervienen en la producción de un proyecto. Su razón de ser como cartografía es evocar, recordar, rememorar, trayendo a la luz lo que anteriormente se definió como momentos o experiencias de situaciones o circunstancias, al igual que de lugares y momentos. Son historias de... Perdón. Su razón de ser es evocar, recordar, rememorar, trayendo a la luz lo que anteriormente se definió como momentos, experiencias o acontecimientos, como cosas o objetos. Evocar no es representar, aunque haya formas de representación inherentes a la evocación. Evocar es traer a la memoria, no es hacer presente, pues el pasado pertenece a un momento distinto al actual, es parte de la historia. Evocar es simplemente recrear situaciones de la vida. Con las formas de representación se ha pretendido reproducir una situación o situaciones de la manera más cercana a cómo fueron realizadas o a la semejanza con un objeto determinado. Son o han pretendido ser fundamentalmente espaciales, en los últimos siglos objetivos. Cuando a partir del siglo XIX se ha hablado de cartografía, se ha hablado de objetividad, en la medida en que son los ingenieros los que definen las reglas a partir de los cuales se construyen las mapas. La pérdida del rol de los arquitectos en este trabajo hizo que nos sometiéramos a las reglas impuestas por los ingenieros militares a partir de principios del siglo XIX. Cosas como curvas de nivel, etcétera, provienen de los ingenieros militares franceses. No son una reflexión arquitectónica. En ningún momento expresan o muestran lo que significa una situación arquitectónica que ha de ser elaborada. Los planos de ingenieros cuentan los temas que trabajan los ingenieros o los teóricos, nunca los problemas que trabajan los arquitectos. En la evocación, lo más importante, que volvemos a nuestro tema, es el sentido, la reconstrucción del sentido, de aquello que hizo posible una situación y su mundo. De manera general, la cartografía habla de hechos, por lo tanto, de extensiones y desplazamientos, de situaciones estables y de movimientos, al igual que de equilibrios y de oscilaciones, de una aquí, una allá, de viajes, de hechos, de lo que está cerca y de los que estuvieron cerca. Los mapas no se refieren a circunstancias formales o a hechos determinados por su forma o a su condición espacial propia. Son fundamentalmente determinados por el tiempo.
son momentos que tienden a congelarse, son contracciones del tiempo, dejando las huellas de una situación que ha de ser transmitida. Ahora vamos a hablar de la construcción del mapa. La construcción del mapa, por construcción del mapa entendemos la etapa de configuración o construcción de esto. Quiere decir, la etapa de configuración de las experiencias de todo aquello que nosotros llamamos información y documentación referida como experiencia de trabajo que ha de ser la base del desarrollo de la investigación que se va a desarrollar en el mundo. Ser parte de la idea de ser parte de la idea de un recorrido que conlleva el volver sobre un camino ya andado, mirar nuevamente aquello que ha sido determinado en su sentido o en sus significados, es recreado o reconocido en el mapa a la luz del sentido que tuvo al sacar a la luz. Caminar es una aventura análoga cuyo fin es la construcción de mapa y determinar las condiciones del juego. Juego de metáforas, juego de análisis. Los aspectos a considerar, ya empezamos a mencionar, en el proceso de investigación como tal son: 1, la información; 2, la descripción, queremos insistir aquí; 3, el análisis; 4, la idea del diagrama o de diagramación; 5, la síntesis; 6, la estructura del sentido. A diferencia del método normal que trabajamos en cualquier espacio del proyecto, en el cual se hace aquello que llamamos la investigación y que en algún momento queda de lado por entrar en la mecánica propia del proyecto. Aquí la base del sentido general del proyecto está en la coherencia que haya en cada uno de los puntos. Un proyecto se evalúa por esa coherencia existente en cada paso, en la competencia que hay en cada uno de ellos. No si el proyecto al final gusta o no gusta, es bonito o no es bonito, o es parte de las reglas institucionales. Lo fundamental está en construir una forma de conocimiento que a un estudiante le permita entender lo que significa su rol como estudiante. No su rol en una sociedad específica ante respuestas específicas. Estamos dando la base para poder trabajar en cualquier sociedad, en cualquier situación, ante problemas no mencionados actualmente. Todos somos testigos de que los temas de la arquitectura cambian continuamente. Y ese cambio completo exija que la educación sea abierta. No hemos podido solucionar los problemas de la vivienda porque seguimos una mecánica absurda impuesta hace 50, 60, 70 años. Y ese modelo que se desarrolló se agranda, se achica, pero es lo mismo, ante problemas completamente distintos. Por consiguiente, lo que acabamos de mencionar en sus estadios y la coherencia entre sus estadios es la que nos permitiría, por ejemplo, enfrentar problemas después de la pandemia. ¿Qué pasa con la vivienda después de la pandemia? La mayoría mira para otra parte. Nos cambió la vida de todo el mundo, cambió la noción del habitar, cambió el sentido del habitar, y seguimos pensando la vivienda exactamente de la misma manera que hace 5 años. Y seguimos pensando la ciudad de la misma manera que hace 5 años, cosa que es perfectamente inaudita. Ahora vamos a hablar de cambio climático. Bueno, hay todo un problema muy grave de cambio climático y los estudios nuestros, los talleres, siguen respondiendo a problemas arquitectónicos y a problemas urbanos de la misma manera. De manera que salen temas nuevos, salen problemas nuevos y nosotros seguimos impasibles frente a los pasos. Esta reflexión lo que busca es tratar de aclarar si hay alguna posibilidad distinta de enfrentar el proyecto fuera de aquellas condiciones del Estado, que por definición lo único que busca es darle continuidad a una forma mecánica de entender la vida.
Antes de entrar en esta tabla, quisiera aclarar que otro punto para nosotros fundamental es la diferencia entre metodología y estrategia. La metodología es, como lo definen los griegos, es el camino a seguir, el camino ya definido, el camino existente, los pasos que llevan de un sitio a otro. Estrategia es lo opuesto. El estrategos en Grecia era el general, era un personaje que, situado en una colina o en alguna situación que le pudiera permitir entender la totalidad del panorama, tomaba decisiones y modificaba continuamente eso que se llama el camino o lo previsto. Por lo tanto, para nosotros la estrategia es lo que se debe implementar. En ningún momento seguir con esas ideas de metodología o de caminos establecidos. Un proyecto en una investigación puede ser coherente, consecuente en cada punto, aunque uno cambie algunos de los puntos. Eso le obliga a ajustar para buscar coherencia, pero debe poder hacerlo frente a situaciones que no tenga previstas anteriormente. La primera instancia, como mencionamos anteriormente, es la información pertinente a lo programático para iniciar y al tema general a concluir. A continuación se desarrollan las descripciones minuciosa, detallada de la situación o de las circunstancias relevantes al proyecto. Se escribe o se reescribe. Se dibuja hasta que la información recolectada haya sido descrita al interior de un escenario específico. Esto es descrito. Esto conlleva una descripción espacial y una temporal, como documentación propia del proyecto. Esto quiere decir como lo programado. El análisis corresponde a la presente etapa. Implica una categorización de los elementos descritos y documentados. Las categorías establecen el rol de los elementos al interior del plano de estudio. En el caso del juego, su jerarquía se establece desde la mirada occidental y por lo tanto su papel actual. Se busca entender la construcción del mapa como una práctica al interior de una experiencia cotidiana. La síntesis opera cuando el tema estudiado se reduce verbal o gráficamente a unos elementos determinantes de la estructura general. Ellos han de explicar la totalidad de manera breve y concisa. En lo posible, han de ser una, dos o tres palabras articuladas a través del sentido que se está trabajando. En resumen, la síntesis, en este caso, produce una estructura de sentido. Y aquí es la primera parte que para nosotros es importante y nos diferencia de cualquier otra parte. La estructura de sentido. Por eso cuando hablábamos antes de intuiciones, afectos, metáforas, están encaminadas justamente a la construcción de esa estructura de sentido, que permite entender tanto el acontecimiento en sí como las circunstancias que lo determinan. Por lo tanto, siempre conlleva pequeños secretos en los que se conserva el contenido de lo estudiado. Calva comenta que es meritorio y fecundo haber captado la afinidad existente entre el juego y el secreto. Los secretos son parte de nuestro patrimonio. Siempre, en todo proyecto, hay secretos que nosotros llevamos. Son pequeños movimientos al interior nuestro que se dan en el momento de la documentación o en la intuición de lo que significa el proyecto que nosotros tenemos a un lado. Es como el as que sale de atrás y que le vamos dando cuerpo a través del proceso. Normalmente esos secretos no son aceptados en la ortodoxia de la enseñanza. La actividad del juego tendrá como fin hacer explícito y por hacer público. Su función es hacerlo explícito, como dijimos, y en el caso nuestro arquitectónico. En el momento en que la estructura de sentido se traduce en un juego, el misterio se revela con la comprensión y con la comprensión
viene la epifanía. Lo vamos a ver ya inmediatamente en las primeras imágenes. Los secretos son aquellos que dan un carácter a los proyectos. Esto es muy importante, el carácter de los proyectos. Solo un proyecto tiene carácter en la medida en que es asumido por una persona, en este caso por un estudiante, plenamente con conciencia de sí mismo, de sus intereses, de sus inquietudes y de los valores que él coincide que definen la vida. No lo digo después. Esos secretos, vuelvo y repito, es un espacio íntimo que todo arquitecto a través de la historia, o a todo arquitecto a través de la historia, le ha permitido definir su trabajo. Eso se llama. Ellos provienen de lo programático, de la condición propia o de la dimensión cualitativa del área que se está trabajando. El proyecto lo saca a la luz en su razón de ser como arquitecto. En el momento en que la estructura de sentido se traduce en un juego, el misterio se devela. Con la comprensión viene la epifanía como lo la razón de ser de la analogía, todos lo conocen, es traducir de un sistema al otro, en el cual los secretos de una situación particular pueden ser comprendidos, aprendidos, no solo en su carácter racional, sino como hechos políticos. Adicionalmente, en la medida en que la estructura de sentido conlleve elementos con una disposición más amplia, en la que la aleatoriedad o el azar intervengan, el proceso ya no será analógico, sino metafórico, lo que quiere decir que se tocarán dimensiones paralelas al tema estudiado, propias de una poesía. Hay mucha gente que lo piensa, pero, repito, exceptuando los arquitectos muy comprometidos estrictamente con la condición técnica, o aquellos de las escuelas racionalistas radicales, todos los arquitectos tienen secretos. En toda obra arquitectónica aparecen momentos a develar que pertenecen, como vamos a ver, a una condición autobiográfica. Y eso es lo que interviene en lo que hemos llamado carácter. Aquí, por ejemplo, vamos a mostrar un primer ejercicio. ¿Qué pasa cuando uno documenta un área de trabajo? Sabana de Bogotá. Nosotros, con la primera imagen, ya quedamos satisfechos. ¿Qué nos dice eso como arquitectos? Esa forma de representación, repito, es una forma de representación sintética que busca una cierta objetividad. El tema espacial que hay en la Sabana de Bogotá o en el Valle de México no tiene nada que ver. Solo en la medida en que un estudiante empiece a aclarar, a indagar los aspectos que entran a ser parte de esa área, los empieza a definir, a determinar. ¿Cómo es? Ahí vamos en los siguientes hasta llegar a que, por ejemplo, las capas van ordenando toda aquella información que uno cree que entra a ser parte del tema. Capas que lo único que buscan en este caso específico es tratar de entender la espacialidad inherente al mundo. Ya posteriormente, en procesos de cualificación, en esa desesperada lucha por entender el rol del mapa en la arquitectura, empezamos a buscar estrategias de espacialización, como estos, o juegos de aguas como estos. Juegos de agua no son acuarelas, son aguas. Son aguas, es una técnica que trabajamos abiertamente, únicamente para aclarar que las técnicas tradicionales cerradas en sí no permiten indagar posibilidades expresivas, no permiten que el estudiante descubra, devele en sí mismo aquello que está sintiendo. Si está sintiendo que pasa por ahí, como estas manchas. A continuación entramos en el diagrama.
Para empezar, se debe aclarar la diferencia existente entre un gráfico, un esquema y un diagrama, pues tienden a confundirse con mucha frecuencia. El gráfico se limita a ilustrar un hecho concreto y determinado, los que ustedes ven en todas partes y que salen en la televisión, especialmente aquellos de orden numérico. Se grafican cantidades y por lo tanto se hace explícito lo cuantitativo, nunca lo cualitativo, solo lo cuantitativo. El esquema es la abstracción de un hecho cualquiera. Un mapa, por ejemplo, los mapas con que trabajan los ingenieros y los geógrafos son esquemas. Un mapa, por ejemplo, el proceso de esquematización se define claramente por el llevar un mínimo de elementos aquello que se quiere representar con el fin de hacerlo legítimo. Una montaña para ver curvas de nivel, etc. Los esquemas admiten tanto hechos cualitativos como hechos cuantitativos. La idea del diagrama que se elabora en este texto está directamente ligada a las fuerzas que actúan y sus representaciones. La fuerza va más allá de lo específico, de lo concreto, de aquello que se ha visualizado, que se ha hecho tangible. Un gráfico muestra la línea de proyección de un punto sobre otro como una resultante. El esquema muestra la posibilidad de los hechos actuantes, en tanto líneas, planos o volúmenes. El diagrama trabaja sobre la idea de la fuerza y por tanto sobre la posibilidad de un movimiento y de interacción entre los factores que intervienen. Como pueden ver, uno puede llegar a un diagrama únicamente si ha habido un proceso claro de información, de documentación y por consiguiente de análisis y conclusiones que nos permitan diagramar lo que ha sucedido en esa parte del proceso. Para aproximarnos al diagrama es importante considerar los factores que Deleuze plantea al definirlo. En primera instancia, la sensación. Uno de los temas difíciles de trabajar al inicio de cualquier proyecto es todo aquello que define la condición de sensación. Como occidentales, nosotros resumimos el tema a la percepción y por consiguiente el modo en que hemos sido educados para ver. Pero cuando se parte de afectos, todos nosotros hablamos de afectos, todos nosotros iniciamos nuestras relaciones a partir de afectos. Por lo tanto, se considera que cualquier proyecto, cualquier forma de trabajo debe partir de afectos. Los afectos permiten abrir a la sensación, a lo que significa una sensación. Deriva de las percepciones, por lo tanto, la sensación deriva de las percepciones comunes y de los afectos, del espacio de la representación y de la reidentificación de los objetos. Reidentificación de los objetos, asumiendo las nuevas conexiones que él conlleva. La mirada fría, espontánea, ajena, simplemente permite identificar cosas que suceden. Cuando la sensación entra, cuando los afectos intervienen, inmediatamente se tejen relaciones. Lo que nosotros llamamos un paisaje es un tema de afectos. No es una mirada fija y ajena que relaciona un árbol a una montaña o un río. Eso solo se da a través de aclarar las implicaciones que la sensación tiene. En la lógica de Deleuze, el esquematismo que han intentado unir la sensación y la cognición en la filosofía moderna ha sido sustituido por el diagrama, siendo su función aclarar, inventar nuevas condiciones, al liberar la sensación de clichés. Aclaro brevemente. La percepción nuestra, lo que nosotros llamamos percepción, como un modo inclusivo de mirar,
conlleva luchas. Abrir el campo a los afectos y a la sensación conlleva poder romper la mirada, dejar que cada persona identifique en sus valores lo que tiene y ver qué implicaciones tiene como posibilidad. La lógica del sentido, ya una lógica del sentido, proveniente de esta indagación sobre la sensación, aparece ya no como una propiedad de la cosa, de las cosas, sino como una condición espacializante, un agente espacializante infinito en sus posibilidades. ¿Qué quiere decir infinito en sus posibilidades? Que los proyectos ya no van a quedar restringidos a un modo mecánico de ordenarse compositivamente, sino que dejó abierto un panorama muy amplio para entender todo el potencial que tiene como proyecto. Por lo tanto, todo esto conlleva una lógica de la multiplicidad y de consiguiente del sentido. La categoría de sentido reemplaza, y aquí ya entramos en temas muy complejos, la categoría de sentido reemplaza la de verdad, porque se aplica al problema, al tema estudiado, y no a las proposiciones que responden a él. Por tanto, lo propuesto por Deleuze es una lógica del sentido y del acontecimiento, en lugar de una lógica de la verdad y de los predicados. No le interesan las esencias o condiciones propias de los problemas o de los temas. Lo abstracto, dice Deleuze, no explica nada, pues todo debe ser explicado insertándolo en la dimensión múltiple a la cual pertenece. Toda la estructura del conocimiento que se ha impuesto en Occidente en los últimos 5 siglos parte justamente de descartar cualquier forma de multiplicidad y llevarlo a esos códigos establecidos. Estos dibujos que vamos a ver a continuación son simplemente la continuación de los que vimos anteriormente. Es como cuando la persona empieza a aclarar consigo mismo las posibilidades que el sistema de relaciones que ha mirado le permite entender al interior de lo proyectual, al interior de lo documental. Son juegos libres, absolutamente libres. Juegos libres que se dan a través de collage, a través de libros, se dan a través de collage, de distintas formas de collage, pero todas con el fin de ir descubriendo la espacialidad propia de lo que se esté trabajando. Repito, no de imponer una espacialidad, descubrir, develar las posibles espacialidades que la persona está tratando de aclarar consciente a partir de lo que ha documentado, que puede tener múltiples maneras de entender, como todas estas, hasta llegar a las que tenemos ahí. Estas que tenemos ahí, ya claramente estamos hablando de problemas concretos. Ya estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de problemas urbanos. Pero miren la diferencia entre una maqueta o un trabajo de este orden a nivel diagramático a simplemente los análisis morfológicos que históricamente hacemos. ¿Qué queda en un análisis morfológico? Lo que todos sabemos. Las manzanas eran cuadradas. ¿Sí? Y que hay un sistema predial, todos lo sabemos. Pero ¿qué implicaciones hay al interior del sistema predial? ¿Qué implicaciones hay a partir de la traza urbana? Las múltiples relaciones que se dan en una traza urbana, las múltiples relaciones que se dan entre predio y predio o entre predios ajenos, no la laboratorio. Y eso es lo que hace la ciudad. Una ciudad no son sus manzanas. Una ciudad es la vida urbana, que es otra cosa muy bien. Y esa vida urbana es lo que va apareciendo, por ejemplo, en este caso, a través del trabajo de los estudiantes, hechos por ellos mismos, que puede llevar hasta este extremo, el extremo final, en donde la forma claramente desaparece y vamos únicamente a hechos cualitativos
que en su tejido van mostrando esa totalidad de alabanza. Ahora vamos a hablar de la cartografía del juego. Ya nos vamos a meter en ese espacio de mediación que hay entre todo lo que hemos hecho hasta ahora, entre la información, la documentación y posible diagramación para buscar una estructura lógica que nos permita ordenar el proyecto. Todo proyecto, por definición, en la medida en que va a ser filtrado por una dimensión técnica construible y demás, necesita ser llevado a una estructura lógica. Pero una estructura lógica no impuesta, debe salir de esto que se ha trabajado. Hemos dicho que lo único que es fundamental en este proceso es la coherencia. Cada uno de los puntos como induce al siguiente y la huella que deja al siguiente. De manera que cuando entremos en el juego es la manera como estamos leyendo todo el sistema diagramático y traduciéndolo en un juego. Los juegos son mapas de situaciones, de circunstancias espaciales o experiencias posibles. La cartografía permite su lectura, pues los hace explícitos. Ellas están en la memoria y encuentran su camino de retorno a través del juego. Hemos insistido sobre todo al principio hablamos del recorrido, de cómo va apareciendo la memoria, cómo va fijando las circunstancias, las distintas experiencias van fijando en la memoria aquellos valores que se han ido descubriendo. En el número de dimensiones, retorno a través del juego, en el número de dimensiones que éste lo requiera. Número de dimensiones que éste lo requiera. No estamos hablando de un plano, de una representación en un plano, en donde se reduce todo aquello que ya miramos, todo aquello que fuimos descubriendo en las maquetas, fuimos descubriendo todas las capas que arman lo que nosotros entendemos por el mundo y después lo reducimos en un plano y matamos. Es cómo conservamos esas dimensiones y le damos las posibilidades que deben. Por lo tanto, el número de dimensiones que lo requiera, ya sea en un plano de coordenadas, en planos sobrepuestos, en sistemas paralelos. Los mapas pueden pertenecer al camino de la ciencia, del mito o de la imaginación. Las experiencias se configuran, se diagraman, no se formalizan, se hacen explícitas a través de las imágenes que recrean las situaciones estudiadas o a las acciones en movimiento, en el tiempo, creando las condiciones propias de unas y otras, así como las tensiones que en ellas han operado. Los problemas no son los órdenes formales, las formas, lo estipulado, pues ellas en su concepción abstracta no son comprensibles, son, como dirían los filósofos, simplemente intelectuales. A ellas solo se alude en las obras de la literatura clásica. De las formas se para o se llega a través de citas, y es en esos términos que se elaboran en el plano de las representaciones convertidas siempre, por definición, en cánones o en normas. Y ya hemos dicho que no nos interesan los planos, no nos interesan los normas. Los mapas, por lo tanto, se refieren a circunstancias formales, entre comillas, a su condición espacial propia, fundamentalmente determinadas por el tiempo. Hemos insistido en que debíamos, por ejemplo, a través de sobreposiciones, empezar a traer lo que nosotros definimos temporalmente y no dejar que se pierda en el proceso de construcción del tiempo. El tiempo estructura permitiendo su especialización a través de momentos que tienden a congelarse, dejando las huellas de una situación que sea transmitida. Al igual que los juegos, experiencias transmisibles, al igual que los juegos,
al igual que cualquier juego, ajedrez, damas, conflicto. Los mapas no son simplemente visuales. Como se refieren a acontecimientos, los distintos sentidos entran a operar. Son integrados en la recepción de cada momento. En ocasiones, cuando los ojos se han replegado y esperan, el tacto es el que entra a regir, realizando paso a paso, instante a instante, el apropiamiento de la situación. Si el toque, la caricia, no es suficiente, se invoca nuevamente la mirada, actuando ella a través de lo que llama Computer la dimensión a partir de la mirada, la áptica. La vista y el tacto entran en la operación mientras los demás actores están en sus juegos. Susurros, aromas, sabores, esperan complacidos otra instancia en el hecho capturar. A momentos la intuición toma posesión, relegando los demás al silencio, a aquel silencio espectacular. Ya en este momento, además, estamos abriendo el campo a la intuición, un elemento que ha sido fundamental en la historia de la construcción de la cultura, pero a la cual tenemos pánico como a los pánicos. La evocación se produce en el momento en que la memoria, alertando los sentidos, contrae el tiempo haciendo explícita una situación, haciéndola tangible al mundo de los sentidos, y con ellos actuando aparece el entendimiento, la comprensión, por lo tanto, evidencia el rol del todo como una elaboración que hace evidente los hechos tangibles de la vida, sus manifestaciones mostrando las condiciones que la rigen, las circunstancias en que se desarrolla, la espacialidad que induce a leerla y los tiempos que la determinan. El juego son mapas de las circunstancias que se han construido, que han construido las situaciones espaciales que han determinado la vida de los seres humanos. El juego permite comprender sus modos de enfrentarse a aquello que define y determina la vida misma, sus logros y desventuras, su interpretación de ella, al igual que la vida. La historia de los juegos, desde los primeros conocidos son los juegos medievales, fuera de los orientales, lo único que hemos claro es que esas distintas situaciones que configuran la vida de los seres humanos. El juego recrea, a través de los mapas, la aventura de la humanidad en torno a la vital y, por lo tanto, a la arquitectura en su manifestación. Se han estudiado, en el caso nuestro, cuando se inicia todo proceso, se ponen sobre la mesa juegos establecidos, únicamente para que los estudiantes o encuentren la afinidad con uno de ellos o simplemente al estudiar el juego van encontrando las implicaciones que tiene. Entonces, hemos estudiado los ya conocidos. Para nosotros es fundamental el Go, ustedes lo conocen, juego oriental japonés, de origen chino, japonés por excelencia, que es un juego de territorios, un juego de espacialidades. Entonces permite aclarar muy bien las múltiples relaciones que se dan en las situaciones espaciales. El otro es el ajedrez, el más comprendido por nosotros los occidentales, las damas chinas, el tac, el dominó, el suracarta, etc. Hay un listado de juegos que, repito, nos permiten introducir al tema de la juego. Hay una condición muy personal que yo pongo, respetando que se pone una decisión contraria, y es la diferencia entre los juegos orientales y los juegos occidentales. En los juegos occidentales, siempre, por definición, hay un enemigo, y el enemigo hay que destruirlo. De manera que la condición de destrucción o muerte es inherente al juego, como en los juegos. Las simulaciones militares conllevan siempre eso.
esa noción de enemigo y esa condición de muerte. En Oriente no hay enemigos, no hay muerte. Hay sobreposiciones, interacciones, control de espacios, control de territorios, pero no hay muerte. Por lo tanto, para nosotros, esa dimensión positiva que relaciona o reivindica la vida es fundamental en el trabajo. Aquí simplemente en las imágenes que vienen vamos a ver dos diferentes tipos de tableros. Las damas chinas, que no son chinas sino alemanas, son chinas, y los otros que había mencionado anteriormente, que nos permiten el fondo, ya aclarar relaciones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que lo que llamamos lo programático, todo aquello que fue estudiado y reducido, todo aquello, no se deja absolutamente nada de lado. Desde el primer momento en que un estudiante se enfrenta al proyecto, la primera mirada ya está registrada acá. Debe quedar registrada a través de los sistemas de relaciones que lo programático ha establecido. Y esos juegos de relaciones se ordenan y se les busca una lógica. Antes habíamos visto hasta aquí los ya conocidos. A partir de los diseñados por los estudiantes. Entonces, el estudiante, al enfrentar un trabajo, decide diseñar. Y esas son las reglas con las cuales él trabaja. Este es simplemente algunos de los que dan y las posibilidades que se dan en los distintos planos en que actúa el proyecto. Uno no juega en un solo plano, uno juega en el número de planos que sean suficientes para entender o para expresar aquello que estudia. Ahí hay muy distintos, desde unos supremamente racionales que sorprenden enteramente al estudiante, hasta otros absolutamente poéticos y hasta otros absolutamente caóticos. Todo vale. Sí. Ahora vamos a ver estos, por ejemplo, que son en 3 dimensiones. De los temas más significativos contemporáneamente incluyen o conllevan aspectos de la movilidad, distintos tipos de la movilidad. La construcción de lo público implica distintas capas. No es lo mismo transporte público que privado. No es lo mismo una línea de metro que una línea de buses. No es lo de camiones. No es lo mismo un sistema de bicicletas que un sistema de automóviles. Entenderlo en sus implicaciones a través del juego implica construir estas etapas, implica construir estas capas y ver lo que esas capas pueden determinar cuando el proyecto se hace. Ahí van viendo cómo ese juego va definiendo sus posibilidades. El siguiente es un poco más obvio, que tiene que ver con lo que llaman batalla naval o algo así, y es cuando se ponen 2 o 3 situaciones distintas que deben definir una básica. Entonces, entre las tensiones que se dan entre esos distintos planos, va apareciendo la solución específica que se está buscando, aunque sea relativa a un plano, pero se ha estudiado a través de las diferentes variables. Hay otros, como los que van a ver a continuación, como este. Ahí se muestran las 4 etapas. Están mal ordenadas, pero ahí están. Desde el momento en que aparece el análisis en la inferior, cuando en la maqueta del fondo, la blanca, se va tratando de ordenar como proyecto hasta la solución final en la mitad, que es la que tiene ciertas cualidades a través del color, en lo que aparece en la imagen siguiente. Otros tipos de juego, como los que vienen después, estos ya son más explícitos. Aparece el juego, como ven, la relación entre el proyecto y el juego ya es muy cercana en muchos casos.
Y que lo vamos a entrar a ver a continuación, en donde está diseñado simplemente como juego de interacciones. Lo vamos a ver cuando hablamos de lo programático. Simplemente quisiera enfatizar un poco lo que para nosotros significa lo programático, porque consideramos que es fundamental. En la medida en que nosotros seguimos cargando el peso de lo que llaman el programa, la lista de mercado. La lista de mercado que no dice nada. Ella tuvo mucho sentido cuando la arquitectura era funcional, estrictamente funcional, y su razón de ser era construir edificios a partir de funciones, eso quiere decir de especificidades. En la medida en que se abre el camino, los edificios son parte de la ciudad, implican relaciones a nivel urbano y territorial, esa noción de programa específico no tiene ninguno. Lo programático, por el contrario, como vamos a ver en los textos que vienen, primero leo la nota, y dice: en los trabajos desarrollados se ha estudiado como referente para su construcción, según las distintas determinantes, los juegos que ya mencionamos. Entremos a definir lo programático en la siguiente imagen. Lo programático define la opción del juego a través del análisis realizado. Tanto el área de acción, el tablero, como los actores, fichas, provienen de lo que hemos definido como lo programático. En tanto, sintetiza los distintos factores que intervienen en el juego, los actores que van a intervenir, el espacio en el cual se van a desarrollar las acciones, tanto a nivel geográfico como las cualidades que definen el ámbito geográfico. Eso quiere decir ecosistemas, paisajes, al igual que las acciones a desarrollar, lo que hemos llamado funciones, enmarcadas por un sistema de relaciones posibles. Anteriormente mencioné pandemia y cosas, crisis ambiental. En este momento de la historia no es posible tomar una decisión de tipo arquitectónico urbano sin considerar los ecosistemas vigentes. No es posible. Si uno no es ambientalista, no cree, como siguen algunos pensando, por lo menos se deben respetar las condiciones de los ecosistemas y no entrar en un proceso de destrucción morboso como el que hemos estado haciendo hace siempre. De manera que la lectura de los suelos no es la lectura mecánica de un ingeniero de suelo, es la lectura de los ecosistemas que afectan cualquier situación arquitectónica. El Valle de México, Sabana de Bogotá, fueron lagos, son humedales, son minerales, siguen vibrando como, llámenlos no humedales, para usar el eufemismo, llámenlos pantanos, son pantanos que están vivos en todas sus condiciones y que nosotros simplemente decidimos tapar. Consecuencias fatales: hay un terremoto, la mitad se va al suelo. ¿Por qué? Porque construimos sobre pantanos. ¿Cómo no se va a ir al suelo si está sobre un pantano? Era muy fácil desdibujar el tema tratando de tapar la cosa sin mirar las implicaciones que tenía construir sobre pantanos. Y lo seguimos haciendo, pero la cosa comercial sigue predominando frente a una ética de arquitectura. Con eso nos estamos refiriendo. Por eso, en lo programático, si nosotros estamos hablando de una actividad cualquiera, de tipo residencial, educativo, lo que sea, tiene que ver con eso que la está sosteniendo. Y eso que la está sosteniendo son ecosistemas. Lo programático, nos vamos a la autobiografía. La autobiografía es un tema muy importante para nosotros en los juegos. Al interior de la noción del proyecto aparece la autobiografía como un hecho fundamental. Ella tiene como fin llevar a cabo el reconocimiento de los momentos importantes en la construcción de la monumento a nivel personal, entendiéndola como la aprehensión del pasado, en tanto registro de un recorrido
o de recorridos propios, no del profesor, propios. De igual manera como ejercicio didáctico, es un recurso en la implementación de la reflexión que se hace sobre una circunstancia concreta. Estas imágenes, ustedes las conocen, son aquello que define la autobiografía, o que Rossi definió como la condición autobiográfica fundamental en algunos momentos del siglo anterior, y que nos sirven siempre para ilustrar lo que significa esa relación con uno mismo a través de sus experiencias. Y con los juegos, esa autobiografía lo llevó a Rossi, como ustedes ya todos lo conocen, a la definición de los teatrinos, que eran la base de los proyectos. Un juego que se inventa de niños, toma los teatrinos de representación de marionetas y demás, y ahí va la estructura del proyecto. Y de eso los vamos armando, las que los Rossi llamaba como maquetas, como dibujos, los deconstruía, los volvía a ensamblar, y ahí estaba todo el contenido de su trabajo. Con la autobiografía, dice Robledo y Peña, teóricos del juego, se abre un espacio de silencio interior para encontrarnos y dialogar con nosotros mismos. Es un ejercicio de traer a la memoria nuestra propia vida para volverla objeto de reflexión. Más adelante continúan diciendo, ella es la vida en su sentido más profundo. Es una pieza de autointerrogación que suscita el reconocimiento de deseos, tentaciones, confusiones e ilusiones. Al ser puesta sobre el papel, en blanco y negro, puede observarse de manera que, como dice el Sofonino, la escritura permite leerse a sí mismo. Como ven, aquí empiezan a aparecer unas frases que resumen todo lo que hemos comentado durante el tiempo, desde el primer momento en que definimos cómo se aproxima a la recolección de información hasta la síntesis del cuerpo, pasando por el grado. Aparece en esta frase que se dan en la estructura de la autoría. Fernando Vázquez comenta, es una versión recortada de la propia vida. Son fragmentos que el autor considera significativos, y con esta frase entramos en uno de los aspectos más importantes de la idea del proceso audiovisual. En la medida en que se habla de situaciones, de eventos que traen a la memoria, que se evocan, las circunstancias que han determinado la vida pueden hacerse explícitas a través de ser recreadas. La recreación implica una construcción del momento, tanto en términos temporales como en lo que respecta a la espacialidad que lo vive, tanto en las acciones que se llevaron a cabo como en los objetos que lo acompañan. Es significativa, como ya mencionamos, la obra de Aldo Rossi, la autobiografía científica de 1980, pues es el recorrido en el que un arquitecto hace por distintos aspectos que determinaron su formación y que le permitieron tomar una línea de trabajo a partir de la comprensión que estudió, y pone en la fotografía científica en juicio, en tela de juicio, todo su trabajo, revalúa todo su trabajo. Ahora vamos a entrar a ver una serie de proyectos muy sencillos, únicamente para ilustrar cómo es ese proceso de recopilación. Usualmente, el que normalmente es primera imagen, se estudia la sabana de Bogotá, se trata de identificar o determinar de la sabana, pero como ven arriba ya hay una imagen, ya el estudiante ha descubierto cuál es el sentido de la sabana de Bogotá para él. Ya hay una separación con la documentación geográfica en donde solamente aparecían fotografías. El sentido de la sabana, repito, está presente desde esto. En la segunda plancha, que viene a continuación, simplemente vienen los procesos de análisis para, en la tercera,
aclarar el tema que vamos a desarrollar. Aquí voy a hacer una diferencia fundamental entre lo que llamamos el tema y el programa. Con mucha frecuencia nosotros seguimos diciendo que en este semestre o en este año vamos a trabajar como tema un hospital. Un hospital no es un tema, es un programa de actividades. Un proyecto residencial es un programa de actividades, no es un tema. Los temas arquitectónicos son transparencia, la densidad, etc. Son aquellos elementos, aquellos conceptos que han cualitativamente definido la razón de la arquitectura a través de la historia. No podemos confundir tema y programa. No podemos. En ese momento lo hacemos todo. De manera que cuando aquí hablemos de tema, vamos a aclarar la diferencia entre programas propuestos, determinantes de lo problemático y temas a saber. Por ejemplo, esta niña define que le interesa el tema educativo para trabajar la zona. Cuando empieza a explorarlo, se plantea ella que no es lo mismo sistema educativo urbano que sistema rural. Nada. De manera que si ella quiere entender las posibilidades de una aproximación a nivel educativo en la sabana, tiene que atender distintas circunstancias y cualquier planteamiento debe abrirse para que a través del juego las fichas puedan reconfigurarse atendiendo esas distintas circunstancias. Ahí lo pueden ver, veámoslo muy brevemente. Las páginas finales es cuando ya empieza a concretar el significado del proyecto, las distintas actividades que actúan en él, etc. Es un proyecto de 4 semestres en plena pandemia. Ahora podemos pasar a otro. Hay un momento en que he insistido mucho en estos días en la diferencia en la noción de espacio público entre nosotros, que nunca hemos entendido, los otros países, que nunca hemos entendido qué es lo público, y ustedes, para quienes lo público lo llevan en la sangre. Para los mexicanos, desde las ciudades precolombinas, lo público es la esencia del proyecto. Desde Teotihuacán hasta Chichén Itzá, cualquier Mayapán, cualquiera, lo público ordena el proyecto, le da sentido al proyecto, aquello que le da y por consiguiente al orden del proyecto. Nosotros nos tocó inventarnos un discurso de público, porque lo público fue simplemente los sobrantes, aquello que quedaba después de construir. Las aceras, una que otra plaza en una esquina, un parque por ahí tiraban alguna parte. Entonces, cuando empieza el valor de la plata de lo público en la segunda mitad del siglo XX, al final en la segunda mitad del siglo XX, nos tocó, repito, inventar qué quería decir eso. Y lo digo tajantemente porque participé en la construcción de la primera plantilla de espacio público que se hizo en 1990. 25 después que no necesitan llegar a la UNAM, el plan de la UNAM, que es fundamentalmente uno, en el cual hay edificios, sí, pero no es una ruina de edificios, es un espacio. Entonces, cuando aquí hablo de espacio público, es aquella lucha que hemos tenido o hemos tratado de desarrollar nosotros al interior de los talleres para aclarar que hay cualidades de lo público, por ejemplo, los mercados. El mercado es un espacio público, cualificado, pero es un espacio público. Que lo haya vuelto plazas de mercado donde cerremos para que las ratas puedan actuar libremente, no quiere decir que fundamentalmente no sea público. Y
y que nuestra labor no sea restituirlo como espacio público y como espacio determinante de cualquier situación urbana. Este que viene es eso, es la perseverancia de un barrio muy cercano al centro de Bogotá, en el cual se busca entender la estructura urbana, la estructura de la plaza y sus relaciones con el barrio, en la medida en que establece los límites, por más de que haya aparecido muros que definan eso que llaman la plaza, ella se expande, naturalmente se expande, ella toma posesión del barrio, hace el barrio parte de ella. No hay turista que no vaya a desayunar a la ciudad, justamente por eso, pero lo hace en la plaza o lo hace fuera, da lo mismo. De manera que para nosotros era muy importante buscar un juego y una estrategia a partir de la cual pudiéramos ir aclarando eso que llaman los límites de un espacio, de lo público, sus cualidades y las implicaciones que tiene en un ambiente cualquiera. Puedes pasar, por favor. Ahí ven el juego, ven las tarjetas del juego y ven la solución. Posteriormente, otro en la perseverancia, mucho más radical, porque la analogía que él plantea es con un laberinto. Él dice, lo va a usar también una niña que vamos a ver después, él dice, toda plaza de mercado es pública, pero es un laberinto. Y implica la aventura del laberinto y cómo se construye el laberinto para poder estar. Y todo el trabajo que va haciendo es aclarar cómo el laberinto va configurando a través de capas su valor como mercado. En él hace estos primeros dibujos, busca las cualidades. Miren, por ejemplo, aparecen los elementos determinantes básicos de la estructura urbana, pero al interior de las manzanas ya hay todo un tejido interior que va a ser la base del trabajo que vamos a explorar. Ahí está. ¿Dónde termina? Miren, terminaba aquí en la esquina, la plaza original era esta, y la plaza empieza a pertenecer al barrio, empieza a sacar, que no es sacar brazos, es reconocer brazos existentes, es poder hacer parte de aquello que existe ahí, y legitimarlo en su condición de vida. Es decir, por favor, yo quiero que Dios ahí se ve la construcción de capas. Sigue, por favor, hasta llegar a la solución final. Entonces, algo que se daba en una esquina empieza realmente a ser el barrio hasta los contactos con el parque central, que es el de allá. ¿Sí? Ya podemos pasar al siguiente. Cuando se cansen me dicen y parar. Son muy pocos los que voy a mostrar, pero está bien. Sigue. Aquí viene otro mercado. Como ven arriba, Sabana de Bogotá. ¿Qué significa para esa niña en ese diagrama Sabana de Bogotá? La dominancia de los cerros frente al tejido que se da sobre la sabana. Y sobre ese tejido va a ir construyendo analogías. Sigue el siguiente, por favor. Va a construir analogías con los elementos que la determinan. Aquí hubo un desajuste en las imágenes. Perdón, vuelve un segundo a la anterior, gracias. Aquí hubo un desajuste en las imágenes, pero no importa. Este era un tema muy delicado y era en un pueblo que no tiene plaza, que se ha desarrollado como Tausa, con un valor histórico enorme y que no tiene plaza. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con ese lugar de interacción entre los campesinos que viven en los alrededores? Entonces será un juego a través del cual nosotros pudiéramos configurar unas reglas que llevaran a la producción del proyecto. Ahora sí sigue, ¿verdad? Y esos son los elementos que en un esquema tridimensional, como el de arriba, semejante al que habíamos visto antes, va apareciendo el proyecto y todas sus posibilidades. ¿Sí? A través de capas, y ahí está el proyecto, y
y todo el potencial que él puede llegar a tener. Sí, vamos a ver otro. Este para nosotros fue muy importante, porque a través de él descubrimos que un espacio cívico es completamente distinto a un espacio de carácter religioso y completamente distinto a una plaza mercado. De manera que aclarar las implicaciones en términos de lo público, que lo cívico, lo sacro y el mercado podían tener, nos obligó a construir un juego como, mira lo siguiente, que es un juego, sigue, por favor, es esto. Es un juego de fichas. Es un juego de fichas, es un rompecabezas. Es un rompecabezas a través del cual las fichas, ciertas fichas, pudieran, como público, ordenar lo cívico, el mercado o lo sagrado. Y a través de eso podíamos implementar una solución por la otra. Puedes pasar, seguir. Esto ya es el proceso final y las imágenes finales. Este lo muestro porque en su diseño del juego, este fue tal vez el más avanzado que haya aparecido en términos del juego. Para él el juego resume lo que él llamaba el despelote existente, que es las relaciones que hay entre esta plaza de mercado, que es Palo Quemado, sus relaciones con los juzgados vecinos, con el barrio Santa Fe y las prostitutas que viven en el lugar y el otro barrio cristiano. Entonces, era tal la cantidad de variables que aparecen en el área que para él el juego es una especie de ¿quieres pasar al siguiente? Es eso. Es una serie de elementos que al enrollarse van recogiendo las tensiones y buscan una manera de desarrollar eso. Sigue, por favor. Las relaciones nunca serán directas, sino indirectas, como están acá. Y esta es la solución final. La plaza desapareció, se convirtió en un parque en la medida en que esta zona de Bogotá no tiene ni una sola vía. Lo que se hizo fue abrir, romper todo, construir un parque, y en el parque podían coexistir ese tipo de relaciones que antes se habían explicado. ¿Sí? Este es el proyecto. ¿Listo? Este es el otro. Ya con este terminamos. Este es el que habíamos anunciado, que es nuevamente la plaza de mercado como la vimos. Las piezas, cómo se construye el laberinto, los elementos determinados del laberinto abajo, hasta llegar a la solución final. Es eso. Muchas gracias. Muy interesante escucharte, Pedro Juan. Gracias por compartirnos esta experiencia, resultado de tus reflexiones teóricas, tu práctica docente, y creo que lo que une las dos, que es el trabajo con los estudiantes. Vamos a darle la palabra al maestro Diego Latorre para que nos comparta unas reflexiones. Muchas gracias por su presentación. En efecto, tengo varios comentarios, es una plática súper rica y un tema que me apasiona, pero digamos, en la búsqueda de ir aterrizando las teorías, todo el fundamento que hay detrás de los proyectos que nos compartió al final, me gustaría subrayar algunas cosas que comparto también del análisis o de la lectura del libro de Roger Cavanagh, que mencionó en su plática, de El juego de los hombres, donde él plantea que la arquitectura es un juego. Y me parece súper interesante
plantearlo de esa manera, sobre todo entendiendo la diferencia que existe entre el proyecto y la construcción, ¿no? Donde la construcción es la vida real, ¿no? Ahí si se cae un muro hay implicaciones penales incluso, ¿no? Sin embargo, en el momento que estamos en el respirador tenemos la libertad de proyectar, ¿no? De desprendernos de la norma y de irnos al mundo de la fantasía. Sin embargo, esta visión que se contrasta en su conferencia entre la metodología y la estrategia, entre lo que se dice y el cómo se dice, entre la verdad y el sentido, me llama la atención, digamos, esta ambivalencia del concepto del juego, que tal vez en inglés es un poco más fácil de entender la diferencia entre el game como el programa, como el artefacto, y el play como esta búsqueda de los afectos. Ahí hay tal vez otro concepto que me llama la atención y que de pronto me gustaría problematizar aquí, que tiene que ver con las actitudes, que desde cierta perspectiva considero que tal vez es más importante esta visión, digamos, actitudinal del juego, sobre todo dentro del salón de clases, en donde parece ser tan fácil, como muestran sus ejemplos, ¿no? De pronto integrar el concepto del juego o el proceso del juego dentro del proyecto arquitectónico, pero que de pronto no es tan fácil, ¿no? Pensando como docentes, ¿no? Y tal vez esa es la pregunta, ¿cómo facilitar que tanto docentes como estudiantes nos atrevamos a salir de esta lógica del ejercicio metodológico y programático de la arquitectura para entender otro tipo de procesos educativos guiados a partir de los afectos, a partir de la intuición y de la búsqueda del sentido? Es la parte más difícil. Y fue la más difícil de romper. Porque por educación, y es la más dramática, nosotros llevamos 70, 80 años partiendo de la siguiente premisa. Yo, como profesor, le enseño. Enseñar en proyecto implica le corrijo. Y se ha hecho a través de la corrección. Algunas veces aparece un eufemismo que se dice la retroalimentación. Finalmente es lo mismo. Pero el punto de partida, yo le corrijo, quiere decir yo sé, usted no sabe. Usted nada que opinar, usted simplemente aprenda lo que yo le enseño. Eso lo estudio. Primero, esa relación vertical, lo perverso de la relación vertical, conlleva una mirada completamente negativa al potencial del estudiante, a su condición básica. Entonces, para todos, para mí mismo, fue muy difícil empezar a aceptar que cualquier comentario que venía de un estudiante, aún poniendo en tela de juicio cualquier cosa que yo dijera, era malo. Y esa es la parte más dramática, poner en tela de juicio el profesor y uno asumir que está siendo puesto en tela de juicio y que debe devolver positivamente una alternativa, fue la etapa más difícil. Entonces, al empezar a descubrir las posibilidades del juego, fue apareciendo la necesidad de que el yo del profesor estuviera a un lado y fuera lo que dije al principio, un acompañante de una estructura lógica, personal, y la única alternativa posible era la coherencia que el estudiante le fuera dando a todo el proceso. Si hay coherencia, el proyecto será correcto. Bueno, más importante, que sea correcto. La mayoría de la mejor arquitectura nuestra es simplemente correcta, no tiene pretensiones. Lo emocionante de andar por donde estoy es que la mayoría de los proyectos son correctos. ¿Cuántos son excepcionales? No lo sé. Pero la emoción que producen es que son correctos. Y además, el tema de la memoria, lo estamos comentando, por alguna razón,
en la gran mayoría de sus proyectos hay una memoria que está en todas sus redes y que queda registrada. No hay necesidad de inventarse nada, ahí está. Entonces, si eso es lo básico, ¿para qué nos inventamos? Estamos tratando de inventarnos, intentamos en qué debemos trabajar, y eso es finalmente el reto, que cada persona tratará de aclarar consigo mismo qué es lo que sucede y qué implicaciones puede tener, y buscar respuestas para eso. La síntesis que hiciste me dejó muy impresionado porque ahí está todo. Mis respetos. Pues estoy retomando tus palabras, sé que es fácil trabajar cuando la materia prima es buena. Aprovecho también, tengo la palabra para invitar al público a que hagan sus propias preguntas. Pero se basan en la vida. Yo quería aportar algo a lo que dijiste. Yo aprendí con ese método. Pedro Juan fue mi maestro hace 25 años. Y no 25, porque hace 23 años llegué a México. Y él evaluó mi tesis porque además allá en Colombia es distinto. Alguien te dirige la tesis y otro te la revisa, ¿no? Es más difícil todavía. Aquí todavía te la califica y se te la dirige, allá es más complicado, alguien te la dirige y otro llega y te la califica, ¿no? Pero Pedro Juan fue uno de mis maestros y el vacío que dijo Henry Talavera fue otro. Y yo aprendí bajo este método, yo no sé si estaban comenzando o no estaban comenzando. Para mí, yo aprendí arquitectura de otra manera, yo no aprendí con planos. Los planos para mí no existían, ni los planos de instalaciones, ni los plantas, o sea, eso no existía. Eso vino a existir aquí cuando yo vine a hacer la maestría, ¿no? Y cuando empecé a trabajar profesionalmente. Entonces entiendo la arquitectura de otra manera. Pero casualmente, esto que vieron me lo llevé a la vida profesional. Y yo me divierto en la vida profesional. Eso es lo que hago. Yo no creo que solo se quede en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que esto se lleva en la vida profesional. Y eso es lo que vivo, pasión y amor por la arquitectura, precisamente. Y creo que Pedro Juan, Henry Talavera, Teresa, se llevan esto a la vida profesional, porque conozco sus proyectos también. No solo está la cartilla del espacio público, está toda la red educativa que se hizo en Bogotá. Los parques y bibliotecas, los famosos son los de Medellín, pero el primer proyecto educativo fue el de Bogotá, que no son solo los parques y bibliotecas, toda la red de colegios, y lo que significa darle la vuelta a la idea del colegio, ¿no? Que ya no es un colegio o un monasterio, sino es un colegio abierto, con otra perspectiva para aprender, como dijo Pedro Juan, que era vivir en espacio público, porque no sabíamos que era vivir en espacio público, ¿no? Esta idea de no decirle a la luz, no, mira, lee de la página 1 a la página 10, no, lee lo que quieras, esto es lo que necesitamos aprender, ahora tú lee lo que quieras. Claro, es desconcertante para ellos porque están enseñados a que, oye, dame 20 páginas para leer, ¿no? Pero creo que empiezas a crear y abrirles un montón de ventanas y hacerles que se apasionen y hacer que sientan amor, porque la arquitectura es eso, es corazón. Voy a hacer otra pregunta, en lo que van pensando la siguiente pregunta. Y esto tiene que ver con los conceptos que entonces, en la búsqueda de extender estas herramientas que nos compartes con las personas, me gustaría integrar tal vez dos conceptos interesantes y ver qué opinas acerca de esto. Porque hablaste de la diferencia entre gráficos, esquemas y diagramas. Los tres viven en el mundo bidimensional. Sin embargo, eventualmente mostraste maquetas que representan también, tienen una función muy similar, pero ya en un plano tridimensional.
Y hay tal vez un concepto que dentro del diseño industrial, yo como diseñador vivo más con él, pero de pronto creo que puede ser también muy interesante y para los arquitectos, que es el prototipo, que de cierta manera también es un juego, ¿no? Porque cuando estamos prototipando no estamos construyendo ya en la realidad, y es esta capacidad del prototipo de que se rompa, que salga mal, que le da también un aspecto lúdico y significativo, ¿no? Creo yo. Me gustaría saber qué opinas acerca de esto. Nunca lo había visto, sí. Yo pensé que el prototipo de ustedes era ya un acto final, era como el momento en donde todo el trabajo previo ya se formalizaba y quedaba como un documento cierto, ya verdadero, ya es un documento, no era un momento experimental en el cual se abrían posibilidades. Estas maquetas todas son, como ves, construidas por planos y cosas, justamente para poder tener espacios abiertos, para poder tener momentos de interacción entre las cosas. Siempre he sentido que el prototipo a mí me da dolor de estómago porque me da miedo, por su concreción, por lo excesivamente concreto. Pues es tan concreto como una hipótesis, o sea, cuyo valor está también en la posibilidad de que salga mal. Y está bien que salga mal. Eso es estupendo, que alguien diga que alguien puede salir mal y que lo diga públicamente, ya cambia la regla. Porque en el medio nuestro, salir mal quiere decir lograr. En cambio, para mí, salir mal puede sacarse. Salió mal. Después de todo un trabajo de investigación se concluye que ese tipo de mercados no son adecuados. Mire, más emocionante que uno poder concluir que algo no era lo adecuado es 100 veces mejor que el proyecto aquel que se luce, se saca pecho y se dice, da una respuesta, ok, me parece una arquitectura. Mucho mejor. Como estrategia de conocimiento, como problema formativo para nosotros. Porque eventualmente todos estos proyectos son hipótesis también, ¿no? Se quedan en el proyecto solo y la posibilidad de construirlos no necesariamente va, digamos, tan directa, pero ahí hay, digamos, una intención también en la simplificación de los factores que cada estudiante decide integrar, ¿no? En su proceso que es coherente con las propias búsquedas de cada uno, lo cual no significa que tenga el éxito predefinido. Es claro, me interesa solo lo que yo evalúo finalmente es si para esa persona el viaje a través del semestre fue lo suficientemente adecuado o no. Es lo único que me interesa, la pasión. Si se descubrió en sus pasiones o no. Eso finalmente lo único que me permite mi reconciliar con el grupo, acompañado, como testigo de esa persona. Hay veces que no, hay veces muy claramente uno dice, nada que hacer con esta persona, no pude hacer nada. Y el vacío que se siente es enorme, porque además de un proceso, un método, una estrategia experimental, y que falla, pues es un doble fallo. Normalmente se da, eso lo habíamos comentado antes con hombres, mucho con aquellos del sexo masculino. En una mujer es muy difícil, las mujeres tienen siempre un panorama de opciones consigo mismas, tienen una lectura tan abierta del mundo que a través de estos procesos se encuentran y logran descubrir una cantidad de opciones enormes. De todos esos trabajos hay uno solo. El 80% son trabajos. Quienes dominan el panorama en la facultad en los últimos 7 o 8 años son mujeres. Algo tienen en su capacidad, como hemos dicho por la mañana, en su capacidad para entender lo que pasa
en un mundo que está en continuo cambio que uno que siempre está, como dicen, a las espaldas de la mamá. Hay algo atrapado ahí que no les permite moverse. No, tiene todo el mundo. Es muy curioso y es parte de eso. Muy interesante. Llevo 2 días insistiendo sobre lo que significa, pero no solamente es un profundo homenaje a lo que significa la mujer hoy en día, la mujer arquitecta, sino lo que lleva a estos términos. Miren, en la etapa de la pandemia tal vez fue la etapa más impresionante, la etapa más difícil, y no hubo una alumna que no respondiera a las pruebas. Los tipos absolutamente acorralados siempre, quienes empezaron, y ahí empieza el manejo, siempre eran 4 o 5 niños a través de todo este espacio televisivo las que iban armando y jalaban. En la medida en que ellos ordenaban, entre los otros venían más o menos. Pero nunca hubo un hombre que empezara a marcar la pauta. Nunca. Ese trabajo sobre educación, alguien que sea capaz, está en el 4º semestre, dice yo voy a trabajar en educación, pero a la segunda semana ya está cualificando los distintos tipos de educación según circunstancias distintas. Eso no lo he dejado nunca. Yo no lo hubiera hecho. A mí me hubiera demorado lo que nos demoramos en el plan de escolares 1 año y medio cuando me entendió. Y hasta la segunda semana me entendió cómo somos. Yo creo que hay uno de los factores por los que a mí me parece fundamental el juego en la educación, que es darnos el permiso como profesores de perder el control del espacio educativo, Sí, en donde, lejos de controlar lo que sucede, y que nos corran el piso. Exacto, y darnos la oportunidad de sorprendernos. Y uno se queda sin saber qué decir. Mire, a mí ya no me da miedo decir no que decir de menos una manera. Es que no hay alternativa, Tiene uno que darse esos espacios para pensar lo que le está pasando. Ya la proclama implica algo, entonces ya hay un sistema de organización listo, la proclama. Por ahí hay una pregunta. Yo quisiera preguntar también, ¿no será que no se dan la oportunidad de equivocarse? Yo les digo a mis amigos, date la oportunidad de equivocarse. O sea, no responder a la primera. Es eso. Porque cuando jugamos, no nos importa equivocarnos. Simplemente jugamos, simplemente iniciamos, y no damos la oportunidad de equivocarnos. Eso es lo que se sorprende cuando digo, ¿cómo? O sea, ¿esperas que me equivoques? Sí, pero es eso, espero que te diviertas, que te relajes y que te equivoques. A la primera estamos acostumbrados, a la primera y bien. Ahí está el secreto de todo, el espacio para preguntar. Todo el espacio. Ustedes tienen una capacidad para preguntar mucho mayor que la nuestra. Uno empieza a darle vueltas, uno empieza a ver qué es lo que pasa. Ustedes nunca tienen miedo de preguntar. En la pregunta está el secreto. Ahora, cuando uno habla de la institucionalidad de la educación, la institucionalidad de la educación implica enseñar, no preguntar. Entonces, cambiar completamente la regla de juego y decir, la institucionalidad radica en las preguntas, eso es todo lo que son. Entregar la planta, los cortes, las bajadas, todo esto, tal día, tal hora, y el momento de dar, el momento de experimentar, el momento de equivocarse, ¿dónde está? A mí me pareció muy increíble ver todos estos juegos, pero ¿qué tan complicado es o ha sido pasar de estos juegos tan abstractos a empezar a bajarlo a un proyecto, algo, digamos, más tranquilo, más real, ¿no? O sea, ¿qué complicación hay en esa transición del juego a lo que
los diagramas, los temas que llevan más encaminados a entregar. A ver, primero, voy a aclarar lo siguiente. Esto es una propuesta, es una hipótesis en la medida en que históricamente hay eso lo hablábamos hoy, hay un intersticio en el proceso de producción del proyecto que nunca hemos aclarado, que es el paso del programa al proyecto. Entonces, todo lo que se ha hecho es únicamente tratando de encontrar un mediador en ese intersticio, para cubrir ese intersticio. Primera cosa. Eso no cambia sustancialmente todo, es simplemente esa búsqueda de una mediación. Se han hecho experimentos, todavía no, a pesar de que pueda llevar 20 años trabajando sobre el tema, es únicamente en los últimos 6 o 7 años en donde claramente está apareciendo. Cada vez aparecerán distintas alternativas. Bueno, ya me tocarán en la próxima encarnación, pero están apareciendo distintas alternativas porque el tema de la representación es fundamental para poder aclarar qué es lo que está pasando. Y todavía yo siento que no hay respuesta. Nosotros seguimos atados a las formas de representación que comentamos anteriormente, que son formas de representación del siglo XIX. No pertenecen a lo disciplinario de la arquitectura, no responden a los problemas propios de la arquitectura, siguen siendo técnicos, en lento del criterio. Entonces, ese es algo que hay que solucionar en el proceso. Eso. Entonces, maquetas, dibujos y eso deben llegar a un tema, a una evolución hasta que vayan encajando, hasta que el juego mismo vaya decantando cualquier forma de representación concreta. Muchas gracias. Siempre es siempre es muy muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. Gracias, Diego y Eva, por la relatoría. Con esto concluimos la sesión y continuamos con las actividades de mañana. Gracias.